Hola a todos, soy Juan. En este video vamos a hacer el unboxing del GT Media B8 XS. Lo tenemos por aquí, lo abrimos. Este es un equipo de segunda que compré, por eso viene sin la tarjeta de garantía. Aquí está su manual, el decodificador. Ponemos por aquí a un lado, abrimos por acá. Tenemos cargador o alimentador, cable HDMI como de costumbre, y tenemos control. Dejamos esto por acá a un lado, pasamos al decodificador. Tenemos por acá, no es plano, es curvo. Bueno, ventilado por aquí, ventilado por acá, puerto USB, ventilación por acá, slot para tarjetas de acceso condicional, ventilación por aquí abajo, la posibilidad de colgar en algún tornillo clavo para que quede en la pared así. Bueno, este es el B8 XS. Tiene panel LED, donde están sus bombillitos, compatible con el estándar DVB-S2X. Tenemos por aquí la entrada de antena parabólica o satelital, puerto de red por cable o internet por cable, salida de video digital HDMI, salida de video análoga por compuestos, cable de audio derecho o izquierdo, puerto USB para actualización y toma de cargador. Esto es todo lo que trae el dispositivo en la caja. Control, cargador y cable HDMI. Bueno muchachos, hasta aquí el video. Es un video rápido porque no es mucho lo que hay que hablar ni mostrar, sino que para mostrarle que trae en la caja y que nos podemos esperar. De pronto puede cambiar, según el vendedor, pueden cambiar el cable o algunas cosas. Bueno muchachos, hasta aquí el video. Suscríbanse que más adelante vamos a hacer el video de conectarlo en televisor, cómo usar todas sus conexiones, cómo actualizar, cómo buscar canales, cómo agregar canales y todo lo referente al uso de este decodificador. Así que hasta aquí el video, hasta luego, adiós.